ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Mujeres Todoterreno. Información, análisis y tendencias del mundo de los negocios y el mercado de real estate. Conducido por Andrea Glickman y Belén Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mujeres Todoterreno. Hola Andy, ¿cómo estás? Belu, muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, son las 19:03 y damos arranque a otro programa, ¿no? El quinto ya. El quinto, me gusta Bien. que llevas la cuenta. Por supuesto, es importante este lugar. Así que... En donde vamos a hablar, obviamente, del mercado inmobiliario y también de los negocios, ¿no? Y fue una semana bastante clave para el mundo de los negocios porque tuvimos el Argentina Weeks. Esto es un encuentro que se hizo desde el 9 al 11 de marzo en Nueva York, en donde estuvo Javier Milei, nuestro presidente, con toda su comitiva, con los ministros, con gobernadores y también con el Círculo Rojo, ¿no? Con los empresarios. ¿Y cuál fue el objetivo? Bueno, justamente buscar más inversiones, más capitales del extranjero, mostrar a la Argentina como un país atractivo para invertir. Y la verdad que yo estuve chusmeando, ¿no? A ver quiénes estuvieron. Y estuvo, bueno, Miguel Galucio, estuvo Horacio Marín, el presidente de YPF, estuvo Bulgeroni. Digo, estuvieron las primeras planas en todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial. Y la verdad que también tiene que ver con el RIGI, ¿no? Con estas negociaciones y estos acuerdos que ya se venían negociando durante todo el año pasado y que ahora terminan de cerrarse y empiezan también los anuncios, porque Mercado Libre también anunció una inversión muy importante en Nueva York. Esto terminó ya en realidad esta semana hace muy poquita, hace el 11, hoy es 13, o sea, hace 2 días, pero dejó de todo, también dejó un discurso presidencial en donde le dio un palito, otra vez, justamente a los empresarios. Siempre. Se refirió a Paolo Roca con el tema de Techin, obviamente, y también al dueño de FATE, a Madanes Quintanilla, que lo que dijo fue: me tiraste más de 900 muertos por los empleados que se quedaron sin trabajo un día antes de la reforma laboral. Bueno. Sí, no sorprendió porque, bueno, él habla con esos términos, pero bueno, la verdad que otra vez habló del liberalismo, de la libre competencia, de que este gobierno abre las puertas para que los productos importados lleguen y que las empresas nacionales van a tener que buscarle la forma, ¿no? Reinventarse, dijo él, reconvertirse para que el argentino, porque él habló así, que el argentino pueda elegir realmente qué le conviene. Y habló de esto, ¿no? De que los neumáticos en el mundo salían $100 y acá salían $400. Bueno, que eso no podía ocurrir. Entonces, con la apertura de las importaciones, si se destruye la industria nacional, bueno, es algo que en realidad no es culpa de él, sino de las empresas que no aprendieron a reconvertirse. Bueno, dejó mucho en la Argentina Books. Sí. Y también estuvieron los gobernadores, ¿no? Como Sí, para presentar un poco a la Argentina y todo lo que tienen para dar. Catamarca, con las inversiones del litio, un poco se habló de Vaca Muerta, el gobernador de Chubut también. Sí, porque el foco fue ahí, fue en energía, minería, petróleo, todo es justamente ese sector que es el que más está pujante, por lo menos en los últimos meses, te diría años. Y bueno, también vamos a hablar del mercado inmobiliario. Por supuesto. Vamos a estar contando lo que pasa con todo lo que tiene que ver con los locales comerciales, ¿no? Porque salió el último informe de la CAC. Y contame, Andy, ¿qué arrojó? Bueno, el dato que tenemos es que hay más locales vacíos y vamos a estar hablando un poquito de eso, a ver qué pasa con los comercios. Obviamente está difícil la situación con el e-commerce, con la caída del consumo, pero bueno, vamos a tener un especialista que nos cuenta a ver qué está pasando con las zonas, qué está pasando con el comercio, con los locales en general. Vamos a ir un poco a eso. Sí, 38,5% es lo que creció la vacancia. Vacancias son los locales vacíos comparado al mismo periodo del año pasado, es un montón, así que bueno, vamos a estar haciendo foco ahí. Y también estamos en marzo, es época de vendimia, Mendoza lo está
esperando, es el mes más importante para la provincia de Mendoza y también para la industria vitivinícola, así que vamos a estar también hablando con un referente del sector para que nos cuente un poco qué está pasando con el mercado local, con el consumo, también con las exportaciones. Hay mucho para hablar de la industria del vino argentino, que la verdad que cuando uno viaja al mundo le gustaría que el vino de Argentina estuviera más presente y sin embargo la presencia del vino local es muy chiquita. Pero bueno, tenemos mucho para este programa, así que vamos ya a arrancar con Mujeres Todoterreno. Mujeres Todoterreno. Información clara y confiable para entender cómo se mueve el mercado inmobiliario de hoy. En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. ¿Querés vender tu casa? Acordate. Nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX. www.rimax.com.ar. ...19:09... nos pueden estar viendo a través del canal de YouTube de Ecomedios para vernos en vivo, aquellos que nos quieren ver por streaming. También obviamente nos están escuchando por AM 1220 y tenemos nuestro propio Instagram donde vamos a subir todas las entrevistas y en donde vamos a darles información del mundo de los negocios, que ¿cómo es, Andy? @somos.mujerestodoterreno. Estén conectados, síganos que hay mucha información. Y bueno, como adelantábamos, tenemos a nuestro primer entrevistado. Él es José Zucardi, es dueño obviamente de Zucardi y también es un referente dentro del sector. Hola José, qué placer tenerte, ¿cómo estás? Hola, un gusto de estar en contacto con ustedes. Es un mes súper importante para Mendoza, para ustedes también, porque empieza la vendimia. ¿Cómo se preparan para este mes? Bueno, estamos en plena vendimia. Te diría que todas las bodegas están en actividad, estamos en plena cosecha de las uvas, es un mes muy activo y estamos apurados, pues nos ha tocado un año bastante húmedo y nosotros buscamos digamos, el tiempo húmedo, las lluvias son un enemigo para nosotros, así que estamos trabajando rápido para que las uvas no se perjudiquen por esta estación un poco lluviosa. ¿Cómo venimos en cantidad comparado a lo que fue el año pasado? Digo, ¿la producción está parecida, mejor? ¿Cómo viene? Mira, depende de los lugares. En términos generales, los pronósticos dan una cosecha por debajo del año pasado. Se habla de alrededor entre un 15 y un 20% inferior a la cosecha 2025. Pero no hay todavía una información clara porque, bueno, hasta que no termine la cosecha, y esto va a ocurrir, yo creo que alrededor de mediados de abril, no vamos a saberlo. Pero hasta ahora es una buena cosecha, una cosecha cualitativa, con algunos inconvenientes por la situación económica, porque, bueno, los precios de las uvas no son muy rentables para los productores y esto es un problema, obviamente, ¿no? Hay una situación en el vino, ¿viste? Cuando uno llega a la cosecha, se invirtió todo el dinero que cuesta producir las uvas y hay que producir el vino para luego vender a lo largo de más de un año. Toda esta situación de tasas muy positivas, de costos de financiación muy altos, ha debilitado mucho, sobre todo al sector productor no integrado, a la gente que produce uvas y vende sus uvas a las bodegas. En el caso nuestro, por ejemplo, yo pertenezco a una bodega integrada, nosotros producimos y vendemos en los mercados, es un poco distinto, pero es en términos generales una cosecha con
con algunas dificultades, sobre todo para el sector productor primario. Bien. José, ¿y qué pasa con la competitividad internacional? Hoy, ¿qué oportunidades hay en el mercado externo? ¿Cómo está la parte de exportación de los vinos? Mira, yo creo que Argentina nunca tuvo mejores vinos que los que tenemos ahora. Eh, Somos pequeños todavía, porque si vos mirás en el comercio mundial de vinos, Argentina es menos del 3%. Es decir, podemos crecer. Los últimos años no han ayudado mucho para ese crecimiento porque ha sido muy inestable. Sobre todo el año 2023 fue un año muy crítico porque no se podía girar al exterior para sostener las estructuras comerciales. Año 2024 también tuvo sus dificultades. Hemos empezado este año con una tendencia a mejor que los últimos 2 años y yo te diría que están pasando en Argentina cosas muy importantes. Lo primero es que estamos produciendo los mejores vinos blancos que nunca hayamos producido y especialmente en zonas como el Valle de Uco estamos yendo a zonas frescas, zonas frías por la altitud y esto nos está dando la posibilidad de competir en segmentos de vinos blancos de alta calidad donde normalmente Argentina no participaba y siempre somos vistos como un gran productor de vinos tintos. En segundo lugar, hoy hablamos de vinos y hablamos de lugares, no solo de variedades. Y esto también le está dando una faceta muy interesante al vino argentino en el exterior. Y los vinos que estamos elaborando hoy son vinos para una larga vida, vinos mucho más longevos que los que se producían históricamente en Argentina. Y yo creo que ese tipo de cosas ayudan y valúan al vino argentino que tiene un gran reconocimiento de calidad. Lo vemos a nivel de precios promedios, cuando comparamos con competidores cercanos, como el caso de Chile, Argentina tiene un precio promedio bastante más alto. Cuando lo comparamos con España, también. Eso significa que el mercado está reconociendo la calidad de lo que producimos. ¿Y qué Yo creo que pasa? desde el punto de vista cualitativo, insisto, nunca hemos tenido el nivel de calidad que hoy tenemos. ¿Qué pasa, José, con el tema de los aranceles de Trump? Porque digo, uno de los principales compradores de vino argentino es Estados Unidos. ¿Eso los perjudica a la hora de exportar o cómo se viene llevando? Idealmente sería bueno no tener aranceles. Ha fluctuado Ujú. porque estábamos con un arancel del 10% y, por ejemplo, Europa estaba y Nueva Zelanda estaban con el 15%. Ahora se unificó todo al 10%. Después que la Corte rechazara los aranceles que Trump había impuesto, se estableció un arancel único para todos los países que es del 10%. Entonces, de alguna manera perdimos una ventaja Claro. competitiva. Eh, yo creo que, a ver, nunca los aranceles ayudan. Dentro del mercado norteamericano, el vino argentino, el Malbec en particular, está muy bien calificado y eso, digamos, debería permitirnos desarrollarnos y crecer. Si tuviéramos una ventaja competitiva en base al acuerdo que firmó Argentina con Estados Unidos, sería mucho mejor. Pero insisto, después que la Corte retrotrajo el tema de los aranceles, establecieron un arancel único que nos niveló con los demás competidores. ¿Y qué pasa con Chile, digo, no? Porque también Chile, esto de no tener impuestos o ser mucho más económico para el que tiene que comprar, hace que el que no conoce, digo, los países cuando van a comprar, dice Chile y Argentina, los suelos deben ser similares, el vino debe ser similar, le compra a Chile que me es más barato. ¿Cómo se compite contra eso? Con Estados Unidos en particular no pasa eso porque eh, tenemos el mismo arancel, digamos, Claro. pagamos lo mismo. En otros países sí hay una ventaja. Por ejemplo, Chile tiene con China un acuerdo de libre Ujú. comercio y tienen tasas menores, también los tiene con México, tienen impuestos menores a los nuestros. Bueno, yo creo que es una tarea pendiente de Argentina, mejores negociaciones de acuerdos internacionales, pero de alguna manera excede el rol de la vitivinicultura. Debe estar, tiene que ser esto una política de Estado a Totalmente, nivel nacional. totalmente. Creo que se pueden lograr acuerdos y creo que se deben lograr acuerdos para mejorar competitividad.
De todas maneras, en el vino en particular, yo creo que las relaciones de precio-calidad, lo que los norteamericanos o los ingleses llaman value, que es esa relación entre la calidad y el precio, estamos muy bien. Podríamos estar mejor, pero no siempre en el mercado de vino ir más barato es una gran ventaja. Argentina, al tener un mercado interno potente, 70-75% del vino que producimos se consume en Argentina y un 25-30% se exporta. Ese, digamos, ese mercado interno donde podemos desarrollar las calidades de los vinos y luego no estar obligados a la exportación del total, nos da una posibilidad de posicionarnos en los segmentos que nos interesa. E insisto, Argentina está muy bien visto, el vino es un producto cultural, Argentina tiene íconos importantes como la música, el tango, digamos, el fútbol, cosas que identifican al país y que hacen que de alguna manera el vino argentino sea atractivo. Necesitamos condiciones de estabilidad y necesitamos también intensificar la promoción, porque lo que nos pasa en los mercados es que no muchos consumidores conocen al vino argentino. Lo que O se sea, están falta perdiendo. difusión. La verdad. ¿Y qué hablabas, bueno, de políticas de Estado? ¿Qué crees que se necesita a nivel interno, igual pregunto, para que funcione mejor la industria? Mira, yo creo que a nivel interno, digamos, la posibilidad de tener algunos presupuestos para la promoción. Hoy competimos, los tres países más importantes exportadores de vino son Italia, Francia y España. Y junto con otros países de la Unión Europea pone presupuestos muy importantes a la hora de promocionar los vinos de sus países. Ellos tienen una política para fijar población al campo, entonces de alguna manera promocionan muy fuertemente lo que es vino o lo que es aceites de oliva, como una forma de mantener su población en el campo y que esa población no se vaya a las ciudades. Entonces invierten mucho dinero en, digamos, a veces promueven las plantaciones, a veces las erradicaciones para mantener los equilibrios, pero si por ejemplo nosotros vamos a una feria de vinos, seguro que los pabellones de las distintas regiones europeas tienen unos pabellones impresionantes y 50% por lo menos del costo de participación en una feria es un subsidio de la Unión Europea. Nosotros en eso tenemos que ir por nuestra cuenta y no tenemos ese tipo de apoyos que son necesarios, porque ya te digo, lograr que la gente, que el consumidor conozca y pida nuestros vinos no es una tarea fácil. Obvio. Estamos haciendo en las zonas de producción enoturismo. Hoy el turismo vitivinícola se ha desarrollado mucho y eso ayuda a que la gente venga, visite bodegas, pruebe los vinos asociados con una gastronomía de excelencia. Bueno, es una tarea que, por ejemplo, con un mercado relativamente cercano como es Brasil, está dando muy buenos frutos, Y porque ellos ahí, vienen, conocen y disfrutan de los vinos y luego eso los introduce en el mundo del vino. ahí José, justo me das el pie para preguntarte, ¿no? Porque hay mucha bodega chiquita, mucha nueva etiqueta que uno ve en las góndolas. Y digo, ¿no? Para el consumidor, para el que a lo mejor se planta frente a una góndola y dice cuánta variedad que hay, cuántas etiquetas, y que termina eligiendo a veces porque le gusta una etiqueta más que otra. ¿Qué consejo le das para elegir un buen vino, cuando un vino, digamos, accesible con un buen precio? Se tiene que fijar a la hora de elegir un vino? Mira, primero hay una realidad que el vino es diversidad. A diferencia de las bebidas industriales, llámese cerveza, gaseosas, aguas saborizadas y todo este tipo de bebidas, azucaradas o no, eh, son iguales, o sea, son industriales, una planta industrial produce cantidades ilimitadas. Gasificadas, además. Exacto, exacto. El vino es diferencia, el vino es una región, es una variedad y es gente. En la misma región, viticultores diferentes pueden producir uvas o vinos diferentes
porque el trabajo de las personas impacta mucho en las características y en la calidad de los vinos. Yo creo que el consejo siempre es darle crédito al paladar de uno mismo. Es decir, el vino, el mejor vino es el que más te gusta. Digamos, seguir un poco el gusto personal, yo creo que es muy importante. Y encontrar dentro de la diversidad el estilo de vinos que a uno le gusta. Yo creo que hay un mecanismo de prueba y error y en el mundo del vino se prueba mucho. Por eso uno va a una vinoteca y no es raro que haya una degustación y haya 4 o 5 vinos que se estén probando. Bueno, toda esa dinámica es buena, pero mi primer recomendación es que la gente siga su paladar. No hay dogmas en esto. ¿Y El se mejor toma con vino es el soda, que se más te toma gusta. con hielo, se toma con Fanta, se toma con lo que uno quiera? Yo creo que sí, yo creo que el vino es placer y el vino te va a dar una experiencia y un momento agradable. Yo creo que eso es una de las grandes cosas del vino. Obviamente, a medida que vas creciendo en los niveles cualitativos, vas percibiendo cosas más Diferentes. precisas, pero yo creo que el vino te da la libertad de tomarlo como quieras. Y la ventaja que tiene, hoy estamos también bajo una fuerte campaña donde se habla mal del alcohol. Se dice que el alcohol es tóxico y todo esto. Y es una enorme mentira en el caso del vino. El vino tiene 13 o 14% de alcohol. Es un alcohol que proviene de la fermentación de azúcares naturales por microorganismos naturales como las levaduras. No hay destilación, no hay ninguna de esas cosas. El vino acompañó a la civilización 8.000 años y está probadísimo que bebido con moderación es bueno para la salud. Hoy día hay una campaña que no es inocente, es una campaña que sostiene la promoción de bebidas industriales, azucaradas o no azucaradas como la cerveza, pero digamos bebidas industriales al fin, que quieren ocupar el lugar del vino. Entonces demonizan el alcohol. Y el alcohol es, o sea, el vino para los argentinos es parte de la alimentación. Nosotros normalmente no tomamos vino solo, tomamos vino con las comidas. Y está, insisto, probadísimo las virtudes del vino bebido con moderación. Entonces creo que también eso a veces distorsiona y digo que no son campañas inocentes porque hay mucho dinero atrás de ese tipo de campañas y realmente cuando hablamos de vino hablamos de un alimento, no hablamos de alcohol. Y cuando vos prestás atención a lo que se está hablando, se habla de la toxicidad del alcohol, pero es muy injusto poner al vino en esa categoría. No estamos hablando de un producto con alcohol de destilación ni con altos contenidos de alcohol. La gente toma vino como parte de su alimentación. Y que lo Y tome yo como creo quiera, que me gusta ese mensaje. y, y paralelamente hay un problema. Nadie habla de lo malos que son los azúcares que se utilizan en las bebidas azucaradas, que Ah, hoy sí. son el jarabe de fructosa de maíz de alta fructosa, que es un azúcar que te anula el sentido de saciedad. Y así estamos hoy con problemas de obesidad, no solo en grandes, sino en niños. Esas bebidas contienen ácido fosfórico, contienen colorantes, contienen un montón de productos antinaturales y nadie habla de eso. Entonces, por eso digo que no es inocente. Parece que las grandes campañas publicitarias también incluyen esta denostación del vino, mirándolo como alcohol. Nunca fue alcohol para los argentinos el vino, siempre fue, y esto viene de la raíz de nuestra inmigración italiana, española, francesa, básicamente europea, donde el vino acompañó siempre las comidas y se ha sido considerado y es realmente probado un elemento muy saludable y equilibrador de la dieta. Sí. Gracias Zucardi por tu tiempo, por contarnos un poco también de cómo viene hoy la industria y muchas buenas vibras y buenos deseos para esta vendimia, para que realmente le vaya bien a la industria, que es una industria bien argentina como la describís. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, vamos a trabajar y estamos trabajando para tener cada vez mejores vinos y yo creo que
el vino identifica hoy a la Argentina en el mundo y eso realmente es motivo de orgullo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Él es José Zucardi, es presidente de la bodega Zucardi y nos dio ganas de tomarnos un vinito para arrancar este viernes. Sí. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of bass. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Look out your window, I can see. 19:29, seguimos en Mujeres Todoterreno y vengo a contarles un poquito sobre los créditos hipotecarios. Lo adelantábamos en un mini reel que hicimos en nuestras redes porque @somos.mujerestodoterreno. muy bien, cómo estamos afiladas, de que la verdad que hay buenas noticias para todo lo que tiene que ver con créditos hipotecarios porque hay 4 bancos que decidieron bajar la tasa de interés, algo que la verdad que estaba pidiéndose desde todos lados, digamos, porque en promedio la tasa llegaba al 12,8, casi 13%, tomando la del Banco Nación, que era del 6,5, con a lo mejor Banco Santander u otros bancos privados que superaba el 15%. Qué positivo eso. Es positivo, habla de que hay más liquidez en los bancos y que también la demanda existe. Y fue evidente cuando subieron las tasas más para septiembre, octubre. Sí, antes de las elecciones. Exacto. Que después hubo cierto parate también, bueno, eso, condicionado por la suba de tasas. Yo me estuve anotando algunos datos para decirlos con precisión. En febrero, según los últimos datos, se registraron un 25% menos de créditos de montos que el febrero del año pasado. O sea, eso ya muestra una fuerte caída, por lo que decís vos, Sandy, la suba de las tasas que arrancó en el segundo semestre del año pasado y que se arrastra ahora también. Exacto. Y otro dato, si bien hoy el Banco Nación es el banco que mejor tasa tiene un 6,5 para aquellos que cobran el sueldo en el Banco Nación, la verdad que no es tan sencillo a la hora de averiguar para sacar un crédito con el Banco Nación porque las sucursales no tienen personal que atiendan la demanda de la gente que quiere averiguar por un crédito. Todo se centraliza justamente en la Casa Central, que queda ahí en Avenida de Mayo, o de forma online. Y eso también retrasa un poco el trámite en sí. Claro. Y los otros bancos que tuvieron esta buena novedad de bajar las tasas son el banco francés, el BBU, que bajó la tasa al 7,5%, súper atractivo, teniendo en cuenta que la del Nación, que es una de las mejores, es el 6,5%, es muy bueno para ser una banca privada. Sí. Después tenemos el Santander, que era uno de los bancos que históricamente tenía la tasa más alta, que eran los que más rápido habían subido su tasa, que estaba en el 15%, bajó al 9,5%. Bueno, bastante. Y también es un buen índice porque está por debajo del 10%, que la mayoría de los bancos privados tenían tasas por encima del 10%. Sí. Recordemos que es la tasa más el UVA. O sea que es significativo. Seguro. Y después el ECBC, que también bajó, no tanto, bajó un punto, bajó al 10,5%, que la tasa era del 11,5%, baja al 10,5%. Un poquito menos, pero bajó. Es este dato también de que está más cerca del 10 y más bajo del 10 que por encima.
Y por último el Patagonia, que también no fue súper significativo, bajó del 14,5 al 12,5. A ver, hay algunos bancos, yo creo que lo del banco francés, el BBU Banco Francés, es lo más significativo porque estamos hablando de una tasa muy atractiva, pero en todos los casos son bancos privados. Entonces está bueno que de a poco la banca privada acompañe el tema de los créditos junto al Banco Nación y al Banco Ciudad. Seguramente se vea reflejado en un par de meses en las escrituras. Se tendría que ver reflejado, tengamos en cuenta que los créditos son plazos largos. Cuando vos vas a averiguar para un crédito hasta que llenás la carpeta, te lo otorgan y podés salir a comprar, quizás pasaron 3-4 meses. Claro. Seguramente, por eso ahora empezamos a ver que los datos de escritura no son tan buenos o hay una desaceleración de todo lo que tiene que ver con los créditos porque se estancaron hace algunos meses atrás. No es inmediato, es lo que nos comentaban el otro día, ¿no? De que vemos siempre como la foto vieja nosotros. Pero sí, seguramente se empieza a reflejar quizás en los datos de escrituras dentro de 2, 3, 4 meses sí. Se van a empezar a reflejar. Vamos a ver qué pasa. Es una buena señal. Bueno, bien, traes buenas noticias. Traigo buenas para noticias. Los compradores o para los interesados en créditos, en poder acceder a una vivienda. La verdad que trae cierto alivio o al menos saber que la tasa es más baja y te permite acceder. Sí, que tenés más opciones más allá del Banco Nación. Así que, bueno, nada, ahora seguimos con Mujeres Todoterreno con mucha más información. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If standing old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner.
microphone and say their last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. 19:39, 24 grados, está lindo. Se está poniendo un poquito fresco para mí, pero... Se está poniendo fresco, para mí está impecable Pero para, está lindo. para arrancar este fin de semana. Y vamos a hablar, como anticipamos, de locales comerciales, ¿no? ¿Qué está pasando en las principales arterias, en la Avenida Santa Fe, Avenida Cabildo, con los locales, ¿no? Que cada vez vemos que hay más cierres y que parece que hay más movimiento. Y para eso tenemos a Martín Potito, él es director corporativo de LJ Ramos, es un especialista en el tema, lo que dice él es lo que pasa, así que lo tenemos con nosotras. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Belén, hola Andrea, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Muy bien. Estamos preocupadas. Una intro un poco potente. Sí. Y bueno, Ahora muy alta. ahora tenés que decirlo justo. Esto es así. Con las presentaciones arrancamos con todo. Y la verdad que estoy preocupada porque el último informe de la CAC nos dio números que alertan un poco. Hablan de 38,5 crecimiento de la vacancia. Vacancia es que tenemos más locales vacíos que el bimestre pasado, por lo menos. No, que el año pasado. Cuando hablamos del bimestre pasado es 43% más. O sea, ningún número es positivo. ¿Qué pasó? A ver, coincido, te cuento un poco cómo lo estamos trabajando nosotros. Hacemos un relevamiento de 16 corredores en distintos lugares de la ciudad, que incluyen algunos de los que mencionaste ahí. El año 2025 terminó bien en términos de vacancia, no había alarmas en el corto plazo porque la tendencia venía con una vacancia en reducción. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Después si querés puntualizamos en algún corredor en particular. Generales de Cava. Entonces, de generales de Cava, exactamente. Veníamos con una vacancia que se reducía y precios que se estabilizaban o en algunos lugares aumentaban, ¿ok? Eso te diría que fue a lo largo del año un comportamiento general en todos los corredores, salvo alguna que otra excepción. La verdad es que había algunas señales de desgaste, sobre todo, y obviamente coincidiendo o haciendo un correlato de lo que pasa en real estate con los datos de la Cámara, en sectores como el textil, principalmente, en donde ya veíamos que algunos corredores donde la parte textil tenía mucha presencia, empezaba a haber, digamos, señales de alarmas o señales, digamos, que te daban a pensar de que la situación no estaba transitando su mejor momento. Arrancamos el 2026, nosotros hicimos hasta ahora relevamiento de lo que es el corredor Florida, en particular, ya estos datos bien frescos, el informe salió la semana pasada, y vemos que esto que surge con información de la Cámara y de algunos otros sectores que muestran, digamos, cómo viene la actividad económica, ya está empezando a tener un impacto en lo que es la parte de locales comerciales y la vacancia, ¿no? Que es el dato principal que nosotros usamos. Para darte un dato de color, Florida, año contra año, cuando nosotros hacemos el relevamiento, lo vamos actualizando para tener, digamos, un poco de historia de lo que pasó de una vacancia del 5% a una vacancia del 8.6%. A ver, estamos lejos de los peores momentos de lo que pasó en el corredor Florida, pero la verdad es que esto, si uno se lo pone a ver arrancando el año, comparando con cómo venía el año pasado, es una señal que ya te pone alerta de qué es lo que va a pasar en los otros corredores. Ahora, cuando salimos de Florida, que encima tiene la particularidad de que depende mucho del turismo y depende mucho de lo que es la vuelta a la oficina, y uno se va hacia otros corredores, obviamente hay algunos que están un poco más consolidados, Santa Fe y Coronel Díaz, Cabildo y Juramento, Rivadavia y Avenida de la Plata, pero bueno, esto que está pasando ahora es una señal que nos permite por lo menos estar alertas para ver qué es lo que va a pasar en el resto, ¿no? Claro, sí, tal cual. Te quería preguntar, Martín, ¿qué negocios o qué tipo de negocios son los que todavía, no sé si decir subsisten, pero siguen eligiendo los locales comerciales? Porque, bueno,
el e-commerce se está imponiendo, eso hace que quizás muchos dejen de alquilar. ¿Y cuáles sí, cuáles hay más y cuáles por ahí ya no lo eligen el local físico? Mira, siempre depende un poco de en qué sector de la ciudad lo estemos analizando. Obviamente hay sectores que están mucho más vinculados a lo que es oficina, comercio, turismo y otros que son más de barrio, más residencial en un entorno, ¿no? Me refiero a eso. A grosso modo lo que vimos de la pandemia para acá fue un boom de lo que fue gastronómico en sus distintos aspectos, ¿no? O sea, lo que era restaurante típico, cafetería, paticería, vimos todos el boom de lo que eran los locales de hamburguesas, cervecerías, etcétera. Obviamente muchísimos de ellos están llegando a un momento crítico, obviamente por lo que sucedió con el aumento de los servicios públicos, los alquileres, los impuestos, sueldos, etcétera. Y hoy te diría que no es un sector que muestre mucha dinámica. Eso por un lado. Por otro lado, y extrañamente o contrariamente a lo que dicen los indicadores de la actividad económica, todavía bazar sigue siendo un rubro que sigue demandando mucha superficie. Y esto lo replico y se replica, digamos, en los distintos corredores que uno analiza dentro de la ciudad. Y digo extrañamente porque bazar salió número 1 o número 2 en los sectores que más cayó la actividad económica. Otro que también extrañamente lo que pasa es lo que es farmacia y perfumería, que son sectores que también, de nuevo, han demandado mucho espacio y por otro lado los indicadores de la actividad económica no son muy favorables. Volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que hoy por hoy quien ha sido, digamos, el más afectado con esto es el textil, definitivamente, y eso lo replicamos en todos los corredores, tanto los que están más orientados a turismo o de oficinas como los que son de los barrios, ¿no? O sea, cuando uno habla de lo que puede llegar a ser Belgrano, no sé, Cabildo y Juramento, Santa Fe y Coronel Díaz, que son corredores de retail más vinculados con lo residencial, ahí te das cuenta que también lo que es vestimenta, textil, calzado, está siendo bastante afectado por lo que es la actividad económica. Bien. Y a la hora de alquilar un local comercial, ¿qué está pasando con los precios? Es una muy buena pregunta. Siempre decimos los economistas que los precios son reticentes a la baja, ¿no? A ver, tenés de todo. Obviamente acá está mucho, obviamente los propietarios a veces no quieren, digamos, reconocer precios a la baja. Veníamos con una tendencia ascendente, eso es cierto, pero también hoy por hoy tener un local vacío tiene un costo. Obvio, claro. Los márgenes de la actividad en general se achicaron un montón, a los comerciantes les cuesta mucho afrontar todos los gastos que implica, digamos, llevar adelante la actividad, y nos ha pasado, y lo cuento como algo extraño, ¿no? En donde tenemos un entendimiento con propietarios que a veces hay que ajustar un poco la renta para acompañar al comerciante. No quiero decir que esto sea genérico del mercado, pero sí que hay casos en donde ya con un entendimiento un poco más adecuado de lo que está pasando, está este acompañamiento en no convalidar aumentos en lo que son los valores del alquiler. O sea, se negocia, sí. Sí. Okay. La verdad es que estamos todavía lejos de lo que pueden llegar a ser los valores históricos, si uno quiere, el valor por metro cuadrado de locales comerciales. Pero bueno, esto es una situación que se va dando con el acompañamiento. O sea, si un comerciante no puede pagar el alquiler, obviamente que el correlato tiene que ser que en algún momento se tiene que ajustar. Oferta y demanda, para decirlo bien en criollo. Lo que va a pasar para adelante no lo sabemos. Nosotros creemos que un poco siempre hay un desfasaje, ¿no? O, digamos, una anticipación de lo que da el indicador económico a lo que pasa después en la actividad, porque obviamente desarmar un local no es fácil, tiene una inversión, así como armarlo. Entonces, va a depender un poco de cómo vaya el flujo del negocio para ver si se puede convalidar los valores de alquiler que tenemos ahora. La verdad es que es un poco la realidad. Y por otro lado, si en algunos correos en particulares, como lo que está pasando en Florida, empieza a haber mucha vacancia, lo lógico es que obviamente los precios dejen de aumentar. Muchos de los contratos venían en pesos alquilados al IPC, con ajustes trimestrales ya se dejó un poco, más bien semestrales. Entonces es como que hay que ver qué va a pasar, yo diría, de acá a mitad de año para ver si esto es una tendencia o es algo que sucedió. Recordemos que de octubre hacia fin del año pasado la actividad económica en general, por el tema de las elecciones y demás, se frenó mucho. Después vienen meses que
vacaciones, inicio de periodo escolar, etcétera. Los comercios no tienen buenos meses al principio de año, sobre todo en los corredores que nosotros hacemos el relevamiento. Entonces, como que marzo siempre es un vértice, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pasa de acá hasta junio, julio? Para ver si esto que estamos observando en la primera parte del año se consolida o no. Yo te iba a preguntar, ¿sabes qué también, Martín? El tema de las reconversiones, algo que hemos hablado en varias oportunidades, porque cuando hablaban del e-commerce, hablaban esto de, vos mencionabas todo lo que tiene que ver con bazar. Yo lo que observo es que, bueno, los locales tipo Frávega, Garbarino se achicaron muchísimo, casi no existen locales de esas dimensiones. Los pocos locales que quedaron de esas dimensiones son hoy bazares chinos, estos viejos, todo por 2 pesos, le digo yo, porque cuando en los 90 teníamos la libre importación había muchísimos de estos locales. Y también empezamos a observar, la cantidad de sucursales bancarias que empiezan a quedar libres por estas uniones que hubo, por ejemplo, entre el Galicia y el HSBC. ¿Cómo se reconvierten todos esos locales, que son grandísimos y que a lo mejor tenés una demanda, vos decías bazar, pero no tan grande? Coincido con lo que decís y fue tal cual. O sea, y también depende de qué lugares, porque hay esquinas muy emblemáticas o lugares muy emblemáticos que la verdad es que conviene tener un local grande y no achicarlo, porque dividirlo no es buen negocio. A ver, de hecho, cuando hablábamos recién del corredor de Florida, los locales que están vacantes son locales grandes, porque también cuesta esto, ¿no? Cuesta entender que va a aparecer una demanda que probablemente no exista ya, y que tiene que ver con la dinámica de los locales. El otro tema que mencionás, tema bancario. Yo no tengo ahora el dato exacto, pero te diría que la mayoría de las entidades financieras, sea por fusiones o sea por una cuestión de negocio, están achicando la superficie y la cantidad de locales que tienen, y son, en general, eran inquilinos que pagaban muy buenos alquileres. Claro. Entonces, ahí empieza el entendimiento de que, y están ubicados en zonas en general muy buenas, ¿quién va a ocupar eso? Porque además son locales que tienen una inversión muy importante, tienen bóveda, tienen, digamos, una inversión en infraestructura que desarmarlo es muy costoso también, en un escenario en donde claramente los bancos no están expandiendo sus actividades. O si lo hacen para cambiar una por otra o consolidan operación. Con lo cual digo, hay todavía, considerando lo que vos mencionás, un escenario hacia adelante en donde puede aparecer mucho más local disponible que lo que tenemos ahora. Claro. A veces es difícil, a veces es fácil, eso todo lleva a que los valores se van a tener que ajustar. Por lo menos en estos lugares en particular, en donde había mucha presencia de entidades financieras, que claramente con el avance de la tecnología, de las distintas formas en que la dinámica de los negocios va mutando, hacen que la superficie que requieren para hacer su operación es mucho más pequeña, ¿no? Uh-huh. Y los locales grandes es eso. Yo creo que hoy por hoy los principales tomadores de grandes superficies son bazares, chinos en general, pero que no cubren toda la oferta que había, que dejaron los grandes retailers, que obviamente su modelo de negocio cambió. Claro. Generalmente cuando diría una cosa más, en algunos lugares los locales grandes, y es una cuestión que también lo estamos viendo, hay un tema con las concesionarias de autos que están muy activos en el mercado. Claro, con la particularidad de que los autos, los autos eléctricos ahora no requieren las especificaciones que tiene una concesionaria de auto a combustión tradicional, digamos. Entonces es como que son activos participantes, aunque a veces obviamente las ubicaciones que dejaron estos grandes retailers no son las preferidas que están buscando las agencias de auto, que son muchas y están en toda la ciudad. Eso es interesante, ¿no? Sí, que totalmente. Es curioso también. Imagino que por fuera de la ciudad también debe haber entonces demanda de esto, de concesionarias. Uh-huh. Sí, lo hay, y con esta particularidad que decía, que a nosotros obviamente nos sorprende, pero ya las especificaciones o el requerimiento que tienen no es el mismo que una concesionaria tradicional para servicio de postventa. Antes era salón, con servicio, con un área específica para lo que es mantenimiento, service, etcétera. El auto eléctrico tiene otra historia, otra forma de hacer todo eso, entonces el requerimiento es distinto. Pero bueno, son dinámicas que se van dando en los corredores, que uno hace la lectura, obviamente con esto de que va a haber ganadores y perdedores, y
y empresas que tienen más espalda que otras para poder aguantar una coyuntura que tal vez no sea todo lo favorable. Y bueno, y viendo como comentaba hace un ratito, si esto es algo que se va a ir consolidando con el tiempo o es, digamos, un fenómeno que se dio te diría que desde fines del año pasado hasta estos primeros meses. Bien, y también digo, el mercado te va sorprendiendo porque recuerdo que hemos hablado un montón de veces por el local que había dejado Falabella y que hablábamos de, bueno, se va a reconvertir, se va a hacer varios locales, se convierte en un shopping, y vino Indian, que era una marca que nadie conocía acá en la Argentina, quizás los viajeros que viajaban a Uruguay, y lo ocupó entero. Digo, también empiezan a aparecer quizás esos jugadores extranjeros que vienen a buscar eso que a lo mejor durante, corregime Martín, pero habrá estado 4 o 5 años hasta desocupado, Sí. hasta encontrar locadoras. O sea, digo, también el mercado te va sorprendiendo un poco. Tal cual, y creo que desde el año pasado para acá hubo anuncios de muchísimas empresas de retailers y demás que están queriendo volver al país. Exacto, con Obviamente lo Decathlon estamos y viendo con otras marcas claro, grandes que ocupan dimensiones grandes. exactamente, lo estamos viendo que obviamente muchas veces prefieren por un tema de exposición y de marca y de hacer plantar bandera en los centros comerciales, pero si el negocio funciona van a expandirse. Hace poquito, bueno, una marca deportiva anunció que viene con su impronta personal, digamos, con la marca propia, a abrir locales. Entonces es como que va cambiando permanentemente y un poco acomodándose a lo que son las nuevas reglas, ¿no? Un poquito es eso lo que vemos. Gracias, Martín, por tu tiempo y por contarnos un poquito cómo está el mercado hoy. Gracias a ustedes, a disposición y saludos para todos. Gracias. Él es Martín Potito, es director corporativo de LJ Ramos y nos estuvo haciendo un breve resumen de cómo está hoy el mercado de los locales comerciales. Mujeres Todoterreno. Información clara y confiable para entender cómo se mueve el mercado inmobiliario de hoy. En Puerta 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. ¿Querés vender tu casa? Acordate. Nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX. www.rimax.com.ar. $19.56 y ya entramos en el último trámite de Mujeres Todoterreno, con información que nos trae Andrea Glickman. Nos estamos por ir, pero no nos vamos todavía, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos después de un muy buen programa, porque bien. fue muy interesante. Un buen balance, sí, La aparte verdad tuvimos sí. un poco de todo y La ya verdad sí. como que nos vamos adentrando en la copa de vino que nos vamos a tomar cuando Oye, lleguemos bueno, a casa. después de hablar con Zucardi nos Exacto. dejamos con ganas. No, bueno, vamos a volver un poquito a real estate, más allá del vino, vamos a volver a otros temas. Y les quería comentar un poquito que están creciendo las inversiones de los extranjeros en el mercado premium y de alta gama de la ciudad de Buenos Aires y quizás de otros sectores como la Patagonia, pero estamos hablando más que nada de edificios y departamentos de primer nivel. No es algo tan nuevo que están viniendo los extranjeros, pero hay un dato que sí es interesante, es que el metro cuadrado en Buenos Aires está bajo si se lo compara con otras grandes ciudades del mundo. Son los europeos más que nada los que están buscando. Yo hablé con brokers esta semana y decían, bueno, si comparás el metro cuadrado en ciudades grandes de Europa, donde está 8.000, 10.000 euros, puede llegar a ser. O más. O más también, es verdad. Hoy mismo con Miami o con Punta del Este, acá estamos hablando de un metro cuadrado promedio de $2.500, pues, claro. más o menos, ¿no? Obviamente tenés Recoleta, Belgrano, barrios donde están alrededor de 3.500, pero bueno, tomamos un dato promedio y están invirtiendo bastante. Han vuelto los extranjeros.
Bien, y sabes que yo ayer estuve con un desarrollador que está haciendo un nuevo edificio en Puerto Madero, y digo Puerto Madero porque es la zona que más eligen los extranjeros, y justamente comentaba esto de que del total de inversores que tenía hoy en su cartera, entre el 15 y el 20% eran extranjeros. Mirá. Y hablaba justamente de esto que decís vos, Andy, de que eran la mayoría de Europa. Y la verdad que es un dato interesante teniendo en cuenta de que el valor promedio del metro cuadrado en Puerto Madero está hoy entre $5.000 y $6.000. Claro. Está bastante bajo comparado a otros momentos y comparado a otras zonas, que por ejemplo hablábamos nosotras en el programa pasado de Núñez, ¿no? Que estábamos hablando de Udaondo, $8.000 el sí, metro me cuadrado. acuerdo. Entonces empieza a llover esa inversión de extranjeros que tanto se estaba esperando en el sector, y que empieza a traccionar. También hubo un momento que había mucha inversión de rusos por la llegada justamente de los rusos a la Argentina, que muchos se terminaron quedando y comprando propiedades. ¿Y hablas de un proyecto, el de Puerto Madero, terminado o un proyecto En en Pozo, en O sea, Pozo. que están invirtiendo. Están invirtiendo, incluso- de hecho, en Pozo iniciado, o sea, recién arranca, de acá a 3 años se contempla que va a estar terminado. También es un buen momento para ellos para invertir en Pozo, porque el valor es de 5.000 hoy y se cree que cuando termine, si a toda valer la macro mucho acompaña, ese departamento valdría por lo menos $6.000, $7.000 mínimo. Entonces es un buen escenario para invertir. Pero bueno, no tenemos mucho más tiempo hasta que llegamos con Mujeres Todoterreno. Nos tienen que volver a escuchar el próximo viernes de 19 a 20 y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de todo lo que pasó hoy. Muchas gracias, nos vemos el viernes que Buen viene. fin de- Mujeres Todoterreno. Viernes a las 19 por Ecomedios. Talk